Hola, vamos a continuar hablando de este libro, El sistema político, teoría y praxis, del eminente académico Juan Francisco Valerio Quintero. Y en la ocasión anterior extraímos las conclusiones básicas que se desprenden del primero de los capítulos de este libro. Como ya lo dije, está estructurado en 3 capítulos que van de la mayor abstracción, el concepto de sistema, luego baja de nivel de abstracción el concepto de sistema en las ciencias sociales y finalmente el sistema político zacatecano. Ese es el camino que nos lleva desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Eso es por lo que habla de teoría y praxis. Ya mencioné en la ocasión anterior las confusiones que hay a este respecto. Pero bien, ahora pues vamos al siguiente capítulo que tiene por título, ya es un nivel de abstracción moderado, se titula El concepto de sistema político, ya no es el concepto de sistema en las ciencias sociales. Vamos a recordar simplemente las conclusiones básicas del argumento, de los argumentos de Valerio Quintero. Él está en contra de las ontologías generales. Él cree que nada más puede haber ontologías particulares. Por lo tanto, el concepto de sistema debe de ser limitado, debe de ser definido lógica e históricamente en términos que lo hagan limitado y que sea útil únicamente para las ciencias especiales. Habrá un concepto de sistema para las ciencias físicas, otro para las ciencias matemáticas, otro para las ciencias sociales. En tal caso, en el caso de las ciencias sociales, él considera que el concepto de sistema en las ciencias sociales es más útil si se concibe al sistema única y exclusivamente como un sistema con propiedades emergentes. Y él va a hablar única y exclusivamente de la totalidad de las ciencias sociales, porque dice que entre ellas no hay la posibilidad de definir sistemas autónomos. Sin embargo, y aquí es donde entramos en problemas con sus teorías de Valerio, va a hablarnos del sistema político. No nos va a hablar de la totalidad de las ciencias sociales, solo del sistema político. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿sí se puede distinguir el sistema político de los sistemas económicos y demás? Bueno, vamos a ver que sí, que él lo logra hacer, pero ¿no dijo entonces que eso no se podía? ¿O quizá hay una malinterpretación de esto? No, sí dijo que no se podía. Dijo que el único sistema que se puede definir en las ciencias sociales es para la totalidad de las ciencias sociales porque no hay ciencias sociales autónomas. Para eso habló largo y tendido de Karl Deutsch. Pero bueno, olvidémonos de si hay coherencia o no entre un capítulo y otro. Veremos si la hay a posteriori. Bien, ¿con qué nos encontramos cuando llegamos a este nivel de supuesta concreción ya? Ya no estamos en las generalidades supremas de la ontología general, de la filosofía que niega Valerio Quintero y que ya pues nos estamos restringiendo única y exclusivamente a las ciencias sociales, a las ciencias políticas. ¿Con qué nos encontramos primero? Bueno, pues va a hablar de el modelo de caja negra de David Easton y va a decirnos que el modelo de caja negra de David Easton se puede rastrear su historia hasta el principio de incertidumbre de Heisenberg y que hay ahí un reduccionismo inaceptable en los modelos de caja negra hacia la mecánica cuántica. Según él, los modelos de caja negra hacen una reducción de las ciencias sociales a los conceptos de la microfísica y por lo tanto va a dedicarle muchas páginas a estar hablando de Einstein, Schrödinger, Born, de las paradojas de la mecánica cuántica, del gato de Schrödinger, de las desigualdades de Bell. Y cuando leemos esto, gente que no somos expertos en mecánica cuántica, bueno, yo no soy experto en mecánica cuántica, tampoco me considero un ignorante completo de la mecánica cuántica, pero bueno, tampoco sé mucho de ella. Y tengo la impresión que Valerio Quintero tampoco sabe mucho de ella, que está al nivel de la divulgación. Por lo tanto, pues hay que consultar algunos libros. Me allegué una introducción a la mecánica cuántica de Luis de la Peña, la tercera edición, porque es la más completa, en donde sí hace desarrollos acá muy buenos, demuestra teoremas sofisticados, ya se convenció que los estudiantes no son tan tontos como pensó en la primera edición y son un poco más que mediocres como pensó en la segunda edición. Ya aquí sí demuestra varios teoremas complicados, el teorema de Wigner-Eckardt, por ejemplo,
Pero bueno, estábamos con Valerio Quintero, dejemos por el momento de la Peña, simplemente lo tengo aquí como referencia para cada una de las afirmaciones que haga Valerio Quintero, pues más o menos busque una interpretación en alguien que sí sea experto en mecánica cuántica, para tener, bueno, para ir normando mi criterio respecto a lo que se me va diciendo. Bueno, total, como dije, empieza diciéndonos que en las ciencias sociales hay a veces un reduccionismo y cita a David Easton, el modelo de caja negra. Yo pensaría que cuando se utiliza un modelo de caja negra, a lo que se está renunciando es a encontrar los detalles de los procesos y únicamente nos remitimos a lo que entra a un sistema y a lo que produce el sistema como respuesta. Por eso se llaman modelos de caja negra, no sabemos qué hay adentro, no sabemos cuál es el funcionamiento de eso. Él cree, Valerio cree, y no nos argumenta mucho por qué, o más bien la argumentación que da, pues raya en la trivialidad, que el modelo de caja negra que está lleno de incertidumbre. Bueno, no precisamente, hay modelos de caja negra que tienen incertidumbre, es decir, que son o tienen entradas aleatorias y que tienen a veces respuestas aleatorias, y hay los que tienen entradas deterministas, se les alimenta de manera determinista y tienen salidas deterministas. Entonces, bueno, no necesariamente hay incertidumbre en los modelos de caja negra, pero dejemos a Valerio hablar. Valerio nos dice, puedo aquí contar las páginas que se la pasa hablando de mecánica cuántica, son desde la página 59 hasta la página 72, casi 12 páginas hablando de mecánica cuántica, de los modelos de caja negra. Aquí lo dice en la página 64, dice: el análisis de entradas y salidas que se encuentra, por ejemplo, en el modelo de sistema político de Easton y en menor medida en la formulación del concepto de sistema social a cargo de Parsons, se remonta al método empleado por Heisenberg en el proceso de formulación del concepto de incertidumbre. Eso es lo que nos dice. ¿Por qué trazamos los modelos de caja negra de Easton y la teoría de Parsons a Heisenberg? Bueno, no nos dice más. Por eso digo que su justificación no es muy alentadora para los que pues no sabemos mucho de estas cosas. Lo que podemos decir es lo que ya dije de los modelos de caja negra. Los modelos de caja negra no necesariamente involucran incertidumbre porque sus entradas pueden ser deterministas y sus salidas pueden ser deterministas. Hay modelos mixtos en los que la entrada es aleatoria pero la salida es determinista, y en los que la entrada es determinista pero la salida es aleatoria. Esos son variantes de modelos de caja negra, ya expliqué en qué consisten. Valerio tendría que explicarnos por qué únicamente se consideran en las ciencias sociales los modelos aleatorios, es decir, en los que hay incertidumbre, y por qué el funcionalismo de Parsons, y aquí hay otra cosa que hay que recordarle a Valerio. El funcionalismo de Parsons supone que la sociedad es un sistema, y es un sistema teleológico, está orientado hacia un fin, la preservación de la sociedad. No todos los sistemas son teleológicos. La mayoría de los sistemas teleológicos conocidos son los sistemas sociales, pero hay una fuerte discusión precisamente en la sociología de si es necesario utilizar los conceptos de teleología para explicar la sociedad, conceptos teleológicos como los que vienen del idealismo de Hegel, de Marx, y que aparecen muy comúnmente en todos estos señores de la izquierda. Pues hay una discusión alrededor de si esos sistemas teleológicos son los que se deben utilizar para describir la sociedad, o son más bien modelos de teoría de juegos, modelos que involucren conflicto. La discusión entre el modelo de explicación funcionalista de Gerald Cohen contra los modelos de explicación de conflictos de John Elster. No nos menciona nada Valerio, nomás cita a Parsons, donde dice que también es modelo de caja negra. No me explico yo por qué un modelo de sistémico teleológico es de caja negra, dado que Parsons sí explica en qué consiste ese modelo y no lo concibe como un conjunto de entradas y salidas. Al contrario, nos explica detalladamente cómo se deben de integrar las diferentes funciones sociales. Habrá luego modelos como los de Daniel Bell, que ya nos explican cómo hay integraciones no funcionales de los diferentes subsistemas sociales. Por ejemplo, él decía en las contradicciones culturales del capitalismo
que el sistema de la cultura, a raíz de 1968, todas esas revoluciones, los hippies y demás, el sistema de la cultura estaba generando contradicciones con los demás sistemas, es decir, el acoplamiento estructural entre el sistema de la cultura y los demás sistemas sociales no producía una estabilidad, sino una inestabilidad. Así es que uno debe de recordarle eso a Valerio. Bueno, no nos explica nada de esto, no nos explica nada de las cajas deterministas o indeterministas, del funcionalismo, de los debates del funcionalismo, del marxismo teleológico, etcétera. Y simplemente de repente estamos hablando de Werner Heisenberg y del principio de indeterminación, del principio de incertidumbre, o como se le quiera llamar. Y él dice que eso está en la base de que hay un reduccionismo de los conceptos de las ciencias sociales a los conceptos de la microfísica. Y la pregunta es, ¿quién está haciendo ese reduccionismo? ¿Easton? Bueno, no. ¿Parsons? No. He revisado hace un momento los dos libros de la teoría de la acción social de Parsons y la verdad hay una referencia ahí críptica a la mecánica clásica de Newton, pero no refiere a la mecánica cuántica en ninguna de sus hojas. Al menos yo no lo encontré. Tal vez debe de estar en otras obras que yo no conozco. Puede ser, no sé. Lo mismo, acabo de revisar algún libro de Easton que tengo por ahí y la verdad sí tiene un modelo de caja negra. También es un modelo que puede presentar incertidumbre. Es ahí de donde viene la explicación que acabo de hacer sobre las cajas negras, pero no encontré el modelo que remita a Heisenberg. Bueno, no lo encontré yo. Valerio sí lo encontró, pero no nos dice dónde, cómo y de qué manera. Solamente nos dice eso que ya les dije, una escueta alusión, una remisión así. Se remonta al modelo empleado por Heisenberg en el proceso de formulación del concepto de incertidumbre. Y ya después nos va a empezar a hablar de sistema físico, de microfísica, de las desigualdades de Bell. Y pues bueno, ya cuando habla de estas cosas, uno se queda sorprendido en qué momento pasó esto. O sea, estoy aquí revisando. Aquí dice, por ejemplo, dice aquí en la página 71. Por una parte, como ya se dijo, aunque tanto este debate como su verificación experimental continúan en la actualidad, todo indica que son consistentes las hipótesis de la mecánica cuántica, lo que invalida o deja en entredicho las críticas que hasta ahora se han dirigido contra ella. Esta es una afirmación un tanto también críptica que ameritaría mayor explicación, una explicación que uno puede encontrar en este libro y en las referencias que vienen ahí sobre las desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell implican varios supuestos. El supuesto de realismo local, el supuesto de, varios supuestos. Son 3 supuestos, me parece. Aquí los tengo, aquí están. Los voy a mencionar. Localidad, teorema de Bell de coherencia en mecánica cuántica. Habla de la paradoja de Schrödinger, los teoremas de PR y de Bell. Y hay 3 postulados que son los fundamentales para demostrar las desigualdades de Bell, que son de las que está hablando Valerio, aunque él no las menciona. No las menciona porque yo creo que no las conoce, pero bueno. Dice el postulado de realismo determinista, el postulado de localidad y el postulado de equivalencia de las descripciones. El postulado de realismo determinista es el de la existencia de variables ocultas. El postulado de localidad o no separabilidad de separabilidad de los sistemas físicos, una vez preparado el sistema, el valor de las variables ocultas que afectan a un ente dado no es alterado por eventos que suceden en regiones suficientemente separadas. Y finalmente el postulado de equivalencia de ambas descripciones, el valor calculado de las correlaciones entre variables dinámicas que pertenecen a las 2 partículas y el promedio de correspondencia en valor medido para par son iguales. Bien, lo que los experimentos de Bell, de Aspect, demuestran es que se violan las desigualdades de Bell, por lo tanto alguna de estas 3 supuestos pues no es válido, alguno de los 3 o todos. Se acepta que el que no es válido es el de localidad, por lo tanto hay una extraña y fantasmal acción a distancia en la mecánica cuántica. Esto no nos lo menciona Valerio. Simplemente nos habla así como que no sabiendo muy bien qué quiere decir y tratando de demostrar que los conceptos de la microfísica no se aplican a las ciencias sociales y sin decirnos quién los aplica. Parsons no, Easton no. Él tendría que explicarnos más en detalle cómo se llega de Parsons e Easton, del funcionalismo, de las cajas negras, se llega a la mecánica cuántica y a las desigualdades de Bell. Me parece que divaga mucho, demuestra cosas que, y es también dudoso que las demuestre.
alega cosas que, bueno, son muy cuestionables, pero bueno, ya después de esta divagación en donde él da por sentado que demostró que la microfísica y los conceptos de la microfísica no se pueden aplicar en las ciencias sociales, ahora sí pasamos a lo que él llama el sistema político. Aquí es donde él realmente hace una contribución, bueno, aquí es donde ya tiene nuevamente sentido lo que está diciendo, pero se demuestra un poco incoherente con lo que ya dijo en la sección previa. ¿Qué es lo que va a discutir en esta sección que se llama el sistema político? Sobre todo dos conceptos. Los conceptos de régimen político y los conceptos de sistema político. ¿Qué va a entender él por régimen político? ¿Qué va a entender él por sistema político? Ya dijimos que él asegura que el concepto de sistema sí es valioso en las ciencias sociales, siempre y cuando se le define adecuadamente. Ya dijimos que esa definición que él da es la de que el sistema debe ser uno, el sistema debe ser aquel que presente propiedades emergentes, solamente eso le podemos llamar sistema, al que presenta propiedades emergentes, porque para él eso se le hace lo importante. Bien, es el momento de ver si aplica todo lo que dijo ahora. Ya vimos que no aplica su idea de que la totalidad de las ciencias sociales. Aquí ya se volvió marxista no ortodoxo. Recordemos que Lukács decía que solamente el concepto de totalidad nos da ortodoxia en el marxismo. Entonces, si en las ciencias sociales Valerio iba a utilizar el concepto de totalidad social como el concepto clave, pues era, según el marxismo occidental, pues marxista ortodoxo, pero por lo visto no lo aplicó, porque va a separar, va a segmentar la ciencia política de la economía, de otras, de la demografía, y pues bueno, no va a aplicar conceptos que se apliquen a todas las ciencias sociales, solamente está hablando del sistema político. Ni siquiera nos está hablando del sistema de tributaciones o de cualquier, o los sistemas desigualitarios de los que hablaba Piketty. Bueno, pero Piketty no se metía en los líos que se mete Valerio. Pero bueno, estamos en la idea de régimen político y sistema político según Francisco Valerio Quintero. Después de discutir con no mucha bibliografía, pero bueno, es una discusión inicial, entiendo yo, sobre régimen político y sistema político, llega a las siguientes conclusiones. Por régimen político debemos entender las reglas del juego. Esa es una expresión de él. Por régimen político debemos de entender las diferentes normas que van a ser la manifestación objetiva de las aspiraciones y cosmovisiones de una sociedad. Así como una sociedad se conciba a sí misma y lo que espere del futuro, lo va a dejar plasmado en sus diferentes, pues, recopilaciones de leyes. En algún lado leí alguna vez que las leyes no son otra cosa que las fantasías de la burguesía, pero bueno, así es como las fantasías de la burguesía hechas leyes van a ser el régimen político, según Valerio. No. Esto que dije, lo último, las fantasías de la burguesía hechas leyes son el sistema de régimen político, no lo dice Valerio, lo digo yo. Pero lo que sí dice Valerio es que son, pues, el conjunto de normas que le dan expresión a las aspiraciones y visiones, cosmovisiones de una sociedad. Eso va a ser para él el concepto de régimen político. Y después va a introducir el concepto de sistema político. Para él el sistema político no es otra cosa que el espacio en donde se produce y reproduce el poder. Dada esa definición, tendría todavía que demostrarnos que esa definición entra dentro de la definición que dio antes y que ese sistema político es realmente un sistema con propiedades emergentes. Para eso tiene que definir unos elementos. Obviamente, pues quedan claros en ciertas ocasiones los elementos. El espacio donde se produce y reproduce el poder es el régimen político. ¿Quiénes o cuáles son sus actores? Porque pues son actores. Pues son los partidos, por ejemplo. Y los partidos, cuando entran en disputa por el poder, cuando entran en las relaciones de ese páramo particular, pues habrá fenómenos emergentes. Seguramente sí los hay, pero nos los tiene que demostrar Valerio cuáles son. Eso supongo que vendrá en la siguiente parte. Después de esto, después de estas dos definiciones que explica pues bien, no hay aquí muchos problemas, entra en otra divagación. En otra divagación empieza a hablarnos de Pareto, de Vilfredo Pareto, de Robert Michels y de Gaetano Mosca, los que él agrupa como los teóricos de la élite.
de las élites. Pero nunca nos queda claro cuál es la finalidad de esta discusión. Uno sospecha, porque él no traza, el problema es que entre los párrafos no hay divisiones claras, de repente está hablando del régimen político y empieza a hablar de Gaetano Mosca sin establecer una transición, o mínimo poner punto y aparte y generar otro apartado donde va a hablar de Mosca, Michelis y Pareto. No lo hace. Pero bueno, eso es lo que empieza a hablar y continuaremos en la siguiente ocasión. Gracias.